yo creo que usted entienda cómo el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Y una de las manifestaciones que Él hace es la elevación de Él. Cuando Él transporta a una persona, yo conozco personas que han sido transportados por el Espíritu. Hace años conocí una persona que tuvo esa experiencia y esa experiencia fue la que cambió su vida. Él no era recién convertido y después de la conversión Dios lo llevó a otro lugar y ahí le mostró que en ese otro lugar que le había mostrado era donde él quería el Señor levantar un ministerio con él. Y para la gloria del Señor, porque siempre Dios se glorifica, levantó una iglesia enorme, gigante, que todavía hasta el día de hoy perdura y está mucha gente ahí. Dicho sea de paso, yo conozco un pastor que él venía de Colombia aquí para yo darle clases de griego. Y él venía y todos los años venía ya de Colombia, donde él vive, y yo le daba clases de griego todo el tiempo que estaba aquí. Y luego él lo que podía aprender, lo iba y lo trataba de usar para enseñar la escritura. Pero dice la palabra del Señor, mire esto, la mano de Jehová vino sobre mí. Lo primero que uno tiene que experimentar, para uno experimentar una elevación del Espíritu, es que la mano de Dios venga sobre uno. La presencia de Él venga sobre uno, la presencia de Él llene a uno. Las personas hoy día están tan limitadas que cuando piensan en el Señor no lo pueden comparar mentalmente con el Dios del Antiguo Testamento. Ellos no pueden comprender eso. Y es el mismo Dios, hace las mismas obras, las mismas señales, las mismas maravillas. Alabanza el nombre del Señor. Ahora nótese, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Él te saca. No sabemos cómo lo hace. Bueno, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Él mismo explica y trata de explicar cómo esto sucedió, pero no ha podido explicarlo bien. Él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Solo sé que yo me encontraba en tal lugar y fui transportado por el Espíritu y llegué al tercer cielo. Y oí palabras que el hombre no les ha dado a expresar y vio muchas cosas en el tercer cielo. Juan fue otro. Dice Revelación capítulo 4 de que Jesús le dijo a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que eran, o sea, las pasadas, las que son, las presentes y las que serán. O sea, le mostró todo el panorama histórico de la raza humana. Bueno, tenemos también aquí, por ejemplo, a Esteban. Esteban fue al cielo, lamentablemente, pero cuando subió al cielo, pues fue su muerte. Porque cuando él dijo, yo veo a Jesús a la derecha del Padre, estaba viendo la gloria. Y usted sabe que la Biblia dice, nadie podrá ver mi gloria y vivir. Por tal razón, cuando Esteban vio la gloria del Señor y a Jesús que estaba a la diestra del Padre, era una sentencia que él tenía que morir y lo mataron pues a pedradas. Amén. Y así tenemos, por ejemplo, a Elías. Elías fue transportado en un carruaje, amén, al cielo. También experimentó esa elevación. Tenemos, por ejemplo, a Enoc, también fue llevado al cielo. Y Ezequiel usualmente era transportado dentro del área de Babilonia y el imperio persa a Israel. Dice que la mano de Jehová vino sobre mí. Es una experiencia preciosa, pero no sabemos si estamos en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dice la palabra, mire esto, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Nótese, el Espíritu Santo siempre sabe dónde te lleva y con qué razón. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a un lugar sin un propósito, porque el Espíritu Santo es muy perfecto.
Y si Dios no tiene propósitos conmigo para sacarme de un lugar y llevarme a otro, pues no lo va a hacer. No lo va a hacer porque Dios no pierde el tiempo y Dios tiene una manera de operar perfecta. ¿Para qué Dios me va a llevar a mí a otro lugar, a otra ciudad o a otra iglesia o a otro pueblo si Él no tiene propósitos conmigo ahí? Entonces nos deja en ese lugar. La transportación viene, ya sea física o espiritual, cuando Dios tiene un propósito con X persona. Y dice que lo llevó a un valle de huesos que estaban secos. Claro, este valle de huesos entendemos que hasta cierto punto es una fotografía escatológica del pueblo de Israel. Pero esto lleva implicaciones enormes del pueblo de Dios totalmente. Alabanza el nombre del Señor. Y cuando lo lleva ahí, dice la palabra del Señor, mire esto, y me hizo, nótese que es un verbo de obligar. No fue que Él pasó, me hizo pasar cerca de ellos en todo el derredor. Dios quiere mostrarnos cosas bien, pero que bien de cerca para que veamos. Dice, me hizo pasar, o sea, me hizo entrar dentro de ese valle de huesos secos para que yo los inspeccionara, para que yo viera el estatus y el estado como estaban esa generación, ¿ok? Porque Dios le gusta inspeccionar las cosas. Y es interesante porque a veces uno no entiende muchas cosas y Dios te da un close-up, te lleva de cerca para que tú veas las cosas como son. Porque muchas veces uno no sabe las cosas, a menos que el Señor se las revele y se las muestre. Es ahí donde tú comienzas a decir, pero yo no sabía que esto estaba aquí o que no estaba aquí. Porque eso es lo que hace, eso es por el Espíritu. Ahora dice que cuando lo llevó ahí, dice la palabra del Señor, me hizo pasar cerca de ellos en todo el derredor. Nótese que no solamente él lo veía los huesos de lado. Él estaba dando círculos alrededor de cada hueso. Y no es que estos huesos estaban completamente, separados. No estaban unidos en el cuerpo. Estos cuerpos estaban ahí, esos huesos estaban ahí de esos cuerpos, pero estaban desintegrados, no estaban puestos en su lugar en ningún momento. ¿Me entiende? Estaban como todos regados en el valle donde él estaba viendo eso. Y eso es una imagen bastante profunda, alabanza el nombre del Señor, de cómo Dios inspecciona bien la vida de cada persona. Nótese que ahí estaban los huesos de los muertos, pero Dios conocía dónde estaba el espíritu de cada uno de ellos. Ahora, nótese algo interesante, esta es una profecía terrible. Dice la palabra del Señor, mire esto, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo. Y usted sabe que Mateo 13 nos enseña que el campo es símbolo del mundo. El campo es símbolo del mundo donde la gente está perdida, donde la gente está en pecado, donde la gente está en maldad. Eso es lo que el campo, de acuerdo a Jesús en Mateo 13, significa. Ahora, está aquí hablando de un panorama dualista. Está hablando aquí del pueblo de Israel, pero también está hablando del pueblo en general. Amén. En un momento dado. Ahora, si usted sigue mirando bien el texto sagrado, dice, por cierto, secos en gran manera. Nótese que hubo una observación aguda del profeta. Porque como Dios lo hizo pasar alrededor de los huesos, él notó que estaban secos en gran manera. Ahora, ¿cómo se nota un hueso seco en gran manera? Por el tuétano. Es que el tuétano es la parte central del hueso, que es hueco por dentro. Y es ahí donde se fabrica la sangre del cuerpo. La sangre se fabrica, mientras más agua usted toma, más fabricación de sangre se produce. Por eso es que el agua es bien importante en el cuerpo. Y aparentemente cuando él miró los huesos, se acercó bien y vio que estaban bien secos hasta el tuétano. No hay fabricación de sangre, no hay fabricación de oxígeno, no hay fabricación de nada. Por tanto, esos huesos
desde el punto de vista humano, imposible que tomaran vida. Ahora, cuando miramos esto y lo ponemos en el contexto eclesiástico de la iglesia, hay personas así. Hay personas que espiritualmente están secos, extremadamente secos. Y aparentemente a la vista de la gente, esa persona o esas personas no tienen posibilidad alguna, humanamente hablando, de experimentar un toque fresco y de creación nueva de parte del Espíritu Santo. Porque usted se va a dar cuenta que aquí está el proceso de creación, como Dios hizo al hombre. La medicina ve esto y sabe cuáles fueron las etapas que Dios usó para hacer el hombre, cómo lo mecanizó, cómo lo hizo, que puso primero los huesos, los nervios y todas esas cosas en su lugar. Ahora, mire bien, dice la palabra del Señor, le hace una pregunta bien rara y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees que yo tengo poder para dar vida a algo que humanamente es imposible tener vida? Y es ahí donde nos lleva el Espíritu Santo a nosotros a observar, a mirar si Dios va a hacer algo con nosotros. En este caso mandó un profeta, el profeta Ezequiel, con ese propósito. Claro, Ezequiel no tenía la respuesta. Él contestó, solo tú, Jehová, lo sabes. Que hasta un himnólogo escribió un himno basado en Ezequiel 37. ¿Ok? Solamente tú, Jehová, lo sabes. ¿Podrás revivir esa persona? ¿La podrás levantar? No es que no la puedas levantar en el sentido de poder, de gloria. Conviene que tú levantes esa persona en un término espiritual, ¿me entiendes? Y el profeta pues se sentía un poco confundido tal vez, porque Jehová cuando le da le hizo esa pregunta, ¿y estos huesos vivirán? Claro, él tenía que contestar lo que contestó, solo tú, Jehová, lo sabes. Ahora, mire la palabra, sigue diciendo, mire esto, versículo 4, me dijo entonces profetiza sobre estos huesos. Ahora, no se olvide que ¿qué es la profecía? Bueno, la profecía es el testimonio de Jesús, ¿ok? Es importante que usted entienda eso. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Eso fue revelado a Juan allá en Revelación capítulo 19, verso 10. O sea que en el que está hablando ayer el Señor, vivirán estos huesos, pues la profecía es el testimonio claro del Señor Jesús. Según la revelación que Juan recibió de Jesús allá en 19:10 del libro de Revelación. Ahora, nótese algo interesante. Cuando miramos bien este asunto de cerca, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros. Mire, si el Espíritu, no sé que está en E minúscula, porque está hablando aquí de dos espíritus. E minúscula es el espíritu del hombre, ¿ok? Y E mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Primeramente, lo primero que moviliza, mecaniza, hace móvil a una persona, pues todos lo sabemos, es el espíritu humano. Nosotros entonces que aquí hay otra cosa que Jehová está diciendo. Los cuerpos están desintegrados. Aquí hay un brazo, allá hay una pierna, allá está la cabeza, por allá quién sabe lo que está. Así estaban todos mezclados, pero en diferentes lugares. Y es interesante porque cuando muere persona, si una persona, por ejemplo, muere en este lugar, un hombre muere en este lugar, hace 200 años atrás, se desintegró. ¿Ve? Se hizo polvo. Pero si en el mismo lugar muere un elefante, ahí también están sus huesos. Si cientos de años más tarde muere hay un caballo, y más tarde una mujer, después otro hombre, después otra mujer, después un perro, todo eso está desintegrado
en una masa de tierra compacta donde están todos los huesos de todos los que murieron en ese pedazo de tierra. Ahora, nótese, el espíritu humano conoce su morada, porque vivió ahí, vivió dentro de ese sarcófago, de esa caja de carne. Entonces, Dios habla y dice lo siguiente, mire esto, versículo número 5, haya dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Qué espíritu? ¿Se da cuenta que está con E minúscula? Porque no está hablando del Espíritu Santo de Dios en este momento. Está hablando el espíritu que vivió dentro de ese cuerpo que hoy está desintegrado. Y eso nos lleva a entender algo por encima. Que no importa dónde usted sea enterrado, su espíritu humano sabe dónde está usted. Tengo que traer el espíritu porque el espíritu es el que los moviliza, los movilizó cuando estaban en vida. A todas esas personas que existieron, que hoy día sus cuerpos están pues, por todas partes. Dice la palabra del Señor, mire esto, sigue diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, verso 5, estos huesos, y aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Claro, porque es el espíritu que da vida. El espíritu humano le da vida a su cuerpo, lo moviliza, como le he explicado en varias ocasiones, lo hace móvil. Cuando el espíritu sale, usted se muere. El espíritu entra, usted vive, ¿ve? Dentro del cuerpo. Ahora dice, yo voy a traer cada uno el espíritu que pertenece a ellos. Su identidad, su personalidad, de nuevo. Y es interesante notar esto porque pues Dios hace lo que quiere. Cogió a un hombre llamado Lázaro que se murió y se pudrió y sus órganos se dañaron. Dice la palabra que hedía, apestaba. Y apestar significa que los órganos internos de Lázaro ya estaban podridos. Su corazón estaba podrido, su sangre estaba podrida, sus venas estaban podridas, ¿ok? Sus pulmones podridos, sus riñones podridos, todos los órganos del cuerpo de Lázaro ya estaban podridos. No funcionaban. Llevaba 4 días muerto. Su cabello ya había caído un poco, posiblemente. Y su sangre estaba completamente sólida, podrida, dentro de lo que quedaba del cuerpo. Pero cuando Jesús viene y llega a la tumba y se para frente a la tumba de Lázaro, hay muchas cosas ocultas y secretas que Jesús ya tuvo que preparar de antemano. Porque si Jesús había decidido, como lo hizo, levantar a Lázaro entre los muertos, él tuvo que ponerle órganos nuevos que funcionaran. Porque con un corazón podrido no podía caminar ni hablar. Igual cualquier órgano. Entonces Jesús hizo cosas secretas. Cuando llegó a la tumba, él tenía una agenda hecha con ese cuerpo. Y había sanado su cuerpo, le había puesto órganos nuevos, todo nuevo. La sangre comenzó a circular. Así que le tuvo que poner sangre nueva al cuerpo de Lázaro. Todas esas cosas. Oxígeno nuevo. Porque cuando se murió el oxígeno se fue del cuerpo. Todas esas cosas. Entonces cuando él llega a la tumba, ahí, y lo llama Lázaro sal fuera, pues él salió con todo nuevo. Ya no apestaba. Dicho la palabra que una semana más tarde estaba sentado con Jesús en la mesa en una cena, comiendo con el Señor. Nótese cómo el Señor hace todas las cosas. Mas sin embargo, a ninguno de los muertos que el Señor levantó de la tumba le permitió decir las cosas que vieron. Ellos se callaron de lo que vieron. Le enseñó una vez en una clase que el Señor no permitió porque es una ley divina que ninguna persona que ha ido al cielo puede decir lo que vio. Pues usted ve que los mismos apóstoles, Pablo, autor es bien claro que hay cosas que el hombre no puede entender. Se le prohibió. Al mismo Daniel,
dijo lo mismo. Estas palabras están selladas, Daniel. Lo que tú has visto no puedes decirlo. Esto está sellado. Porque eso es parte, hermano, de la bendición que el creyente va a heredar. El que muera realmente en el Señor, él va a heredar, alabanza y bendición, esas bendiciones, que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, dijo el Espíritu, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman a Él. No para todo el mundo, para aquellos que le aman a Él. Por tanto, el morirse en Cristo, por supuesto, es una bendición. El morirse sin Cristo es una maldición. Alabanza el nombre del Señor. Y aquí comienza ese proceso. Si usted mira cuidadosamente, dice la palabra del Señor en el versículo número 6, y comienza la forma que Dios creó al hombre. Dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne. Nótese, tiene el esqueleto puesto, porque el esqueleto es ¿cómo se llama? El andamio humano, donde van pegados los tendones y la carne, lo sabemos, de la manera que lo formó. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, versículo 6, y haré subir sobre vosotros carne y oscuridad de piel. Lo último es la epidermis. Después que él te pone el esqueleto, ahí los huesos los recogió, formó esa gente, le puso carne, le puso tendones, los terminó y luego le puso epidermis, la piel externa que tenemos todos. ¿Ve? En ese proceso. Esta es una fotografía de lo que Dios va a hacer con el cuerpo de cada uno de nosotros, que ya, imagínense, hay personas que han muerto miles de años. Cógese, por ejemplo, Pedro y Juan y los apóstoles, muertos miles de años, y personas que mueren todos los días. Y usted sabe que un cuerpo se destruye en 3 años. Alabanza el nombre del Señor. El gusano que nace de usted, no de la tierra, de usted mismo, se va a comer su propio cuerpo en 3 años. Y mire el proceso que Jesús está enseñando aquí, la palabra está enseñando aquí, de cómo va a ser el nuevo cuerpo, cómo va a ser fabricado. Porque Dios no va a levantar un esqueleto. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, mire bien, él sigue diciendo en el verso 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, ¿ve? Espíritu con E minúscula, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Nótese, eso es interesante, porque a una persona no convertida tiene espíritu, pero él dice que al poner el espíritu sabréis que yo soy Jehová. Por tanto, el espíritu humano, el espíritu que moviliza el cuerpo, en algún lugar tiene un sistema que conoce a su creador. Porque Dios lo hizo, Dios lo creó, Dios es su dueño. Y un dueño conoce lo que le pertenece a él. Ahora mire bien el versículo número 7. Profeticé pues como me fue mandado. Nótese, usted no puede profetizar porque siente profetizar. Usted no puede profetizar porque dice yo siento una emoción. Esto es así. El Espíritu es el que te autoriza a profetizar. Por eso, hermano, hay tantas cosas raras. Tanta gente extraña en las iglesias profetizando y diciendo tantas cosas que no son del Señor. Y el problema es que mucha gente le escucha y piensan que es el Señor. Esto es bien delicado, hermano. A veces hay mensajes y enseñanzas que yo quiero y digo, no las voy a enseñar porque yo sé que hay gente que no las va a entender. ¿Me entiendes? Para esto necesito tener una capacidad para entender ciertas cosas y estos conceptos. No se olvide que la palabra es espíritu. Esta es una palabra, la palabra es espíritu, totalmente. Y los hombres que le escribieron, amén, esos 40 hombres que Dios usó para escribir la palabra, no escribieron de ellos mismos. Fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Muchos de ellos ni sabían lo que estaban escribiendo. ¿Ve? David profetizó muchas cosas que él mismo ni sabía lo que estaba hablando.
porque el Espíritu Santo es así. ¿Ve? Nosotros pensamos el lenguaje que Dios usa es un lenguaje espiritual. Y nosotros con una mente carnal, una mente humana, no podemos descifrar ni entender. Yo le hablaba que el que habla lenguas habla directamente a Dios. Que el Espíritu Santo dice allá en Corintios, buscar los mejores dones y tratar de profetizar, pero profetizar en el Espíritu Santo de Dios. Importante cuando dice espíritu, porque hay muchos espíritus. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, profeticé como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Qué ruido era ese? El ruido que estaba escuchando el profeta era los huesos levantándose y cada hueso tenía que unirse a su propio cuerpo. Ningún hueso podía ponerse en el cuerpo de otra persona porque no le pertenecía. Todos esos huesos Dios los tiene codificados en su cuerpo. ¿Ve? Por eso es que a veces hoy día se hacen muchas operaciones, se le ponen brazos a personas que han perdido un brazo, por ejemplo, y se le ha puesto un trasplante de brazo de otra persona y muchas veces no funcionan. Porque estás usando una pieza que no es tuya. ¿Y cómo yo le voy a poner, hermanos amados, una llanta de un tractor a un Volkswagen? Las dos son llantas, las dos dan vuelta, pero los tamaños y las dimensiones son diferentes. Nadie se va a levantar ahí con un pie más largo que el otro. ¿Ves? Dios tiene codificado todas las cosas por su pertenencia. La gente a veces como que tiene una mente un poco, no sé, volátil. Y ellos no piensan en todas estas. La mecánica del Señor es perfecta, hermano. Cada hueso tiene su código y pertenece a tal persona. Dios no le va a poner un hueso de mujer a un hombre. ¿Me entiende? Los huesos de las mujeres son diferentes a los huesos de los hombres. Me imagino que usted por lo menos sabe eso. ¿Ok? Y a veces nosotros pues pensamos que todo es igual. Y no es. Cuando se hace un automóvil, por ejemplo, ese automóvil tiene piezas específicas. Tiene, hermanos amados, el ingeniero mecánico, que es el que hace automóviles, no ingeniero civil, sino mecánico, sabe exactamente de las dimensiones y diseño de ese auto. Pues así es el cuerpo. Así lo hizo Jehová. Nosotros, yo repito, tenemos una mente como volátil y usted sabe, hay diferentes carnes. Hay carne de peces, hay carne humana, hay carne animal y cada carne es diferente. ¿Ve? Y a veces la gente piensa que carne es carne. No. Tienen diferentes funciones y funcionamientos internos. Pero nosotros como que lo que vemos de lo que leemos es la etiqueta de lo que tiene puesto la caja. Y estas cosas hay que mirarlas profundamente. Y más cuando se viene la palabra del Señor. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor en el versículo número 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. Él vio que tenía tendones y que la carne subió. ¿De dónde subió la carne? ¿Se da cuenta? Sabemos nosotros que Dios nos hizo a nosotros del polvo. Pues Dios cogió el polvo de ese cementerio y fue creando las piezas de esos huesos para formar los seres humanos. ¿Se da cuenta cómo Dios hace cualquier cosa de la nada? Y usted quejándose tanto del Señor. Y Él tiene todo bajo control. Nada, hermano, nada contra Jehová funciona. Nada funciona. Una vez que Jehová ha puesto la mano en alguien o en algo, olvídese de eso. Eso va para adelante.
Ahora, mira lo siguiente, sigue diciendo la palabra del Señor, versículo número 8. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza. Nótese. Le dije ya que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y la Biblia dice claramente que Jesús hizo todas las cosas para Él y por Él. Y que nada existe que no fue creado por Él. Yo no sé, a veces usted viene a la iglesia y menciona el nombre de Jesús. Usted no sabe lo que usted está diciendo. Usted llega aquí, se arrodilla y dice Jesús, así como si estuviera lavando la boca. Usted no tiene ni idea quién es Jesús. Dice la palabra, mire, que cuando Juan lo vio cayó como muerto. Y Daniel dice lo mismo, cuando lo vi caí como muerto. Y me puso la mano encima y dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y ve por los siglos. Daniel muy amado. Mire cómo Dios conoce su siervo y su sierva. Daniel muy amado. Fue el único hombre en la Escritura que Jesús le garantizó, estando en vida, la resurrección de entre los muertos. Al profeta Daniel. O sea que en Dios hay tantos misterios y tantas cosas bonitas. Yo no sé cómo la gente llega a la iglesia a perder el tiempo, a no escudriñar a la persona de Él. Creo que esto viene de una escuela de pensamiento que se ha practicado por cientos de años, de personas que siguen llevando enredos y falsas enseñanzas, falsas predicaciones y va enredando cada día más las mentalidades humanas. No hay una definición clara de los misterios del reino de los cielos. Dios tiene ciertos hombres que los usa para descifrar los misterios de Él. Cuando se escribió allá en la pared, en Daniel capítulo 5, la escritura en la pared, dice que el rey mandó a llamar cuanto espiritista había, cuanto hechicero, cuanto brujo, cartómano, quirómano, para que trataran de leer en la escritura. Pero ellos no pudieron. Porque las cosas de Dios solamente es por el Espíritu de Dios. Y con un hombre consagrado, un hombre puro. ¿Usted se imagina a Daniel viviendo en un palacio donde todos los días eran orgías, sexo libre, borracheras, todo el tiempo, porque eso era fiesta ahí, en aquel palacio que era color púrpura? Ahí. Y Daniel, en medio de esa orgía gigante donde vivía, oraba 3 veces al día. Usted no tiene que ser un producto de su medio ambiente. Vuelvo y repito, usted no tiene que ser un producto de su medio ambiente. Usted puede habitar, hermanos amados, como el cuento del patito feo, ¿ok? Todos sabemos ese cuento, donde usted sigue siendo cisne en medio de patos. Y eso es lo que la gente no entiende. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, verso 8. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió a la piel, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza. Hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla. Usted sabe, claro, ¿por qué sopla? Porque aquí se está hablando de un proceso de creación. Y usted, me imagino que usted ha leído Génesis capítulo 2, verso 7. Imagino que se lo sabe de memoria, donde dice que Dios hizo a Adán y sopló en su nariz. Y que cuando sopló en su nariz, el mismo proceso de Ezequiel 37, él se mecanizó, empezó a caminar, empezó a hablar. Porque el espíritu, repito, es el testimonio de Jesucristo, la profecía. Y el único que puede dar vida es el Señor. Él mismo lo dijo. Nadie me quita la vida a mí. Yo la pongo
cuando quiera y la quito cuando yo quiera. Por tanto, sopló sobre Adán. ¿Me entiendes? Y la palabra nos enseña, hermanos amados, claramente todos conocemos esto, que allá en Juan 20:22, dice la palabra, que el Señor sopló el Espíritu sobre sus discípulos. Que Jesús sopló su Espíritu sobre sus discípulos. Juan capítulo 20, versículo 22. Entonces aquí se está haciendo el mismo mapa de creación humana, ¿ok? Un tipo así de visualización de la resurrección. ¿Cómo va a ser la resurrección? Usted ve, un avión se estrelló, el tiburón vino y se comió el cuerpo. Ahí estaba flotando el cuerpo ahogado de una persona y un tiburón se lo comió, pero no el espíritu. Es en el espíritu donde están todos los detalles, ¿ok? El ADN de creación divina de ese ser está impregnado, como usted vio aquí en la palabra, en el espíritu del hombre. Y por eso, hermanos amados, que cuando un tiburón se come una persona, él lo va a crear de nuevo, exactamente. Por eso es que dice la palabra, mire, cuando Jesús resucitó, él seguía siendo el mismo. No cambió en nada, como lo sabemos, porque los ángeles dijeron allá en Hechos capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo? Y luego añadió, este mismo Jesús que se ha ido al cielo, así vendrá. Jesús no salió de la tumba más gordo, ni más flaco, ni más alto, ni más bajito. Salió igual. Claro, con otras características. Amén. Pues saludamos a la gran audiencia que siempre nos ve, la paz de Dios con vosotros. Entonces, aquí tenemos una foto de las pocas que hay, bien clara, de cómo va a surgir la resurrección. Porque Dios no va a levantar personas lisiadas. Una de las razones por qué Jesús sanaba a los enfermos y había un manco, había un cojo, había un ciego, es porque el cuerpo es importante para Jesús. Y por eso es que Jesús lo sanaba. Porque una persona lisiada es una mutilación del diablo. El diablo es el que mutila tu cuerpo. Cuando usted ve una persona, hermano, lisiada, le falta un brazo, le falta una pierna, le falta un ojo, de una manera directa o indirecta, ¿ok? Aquí le llaman accidentes, pero no, dice la palabra, que no hay pajarillo que caiga a tierra sin el permiso de mi Padre. ¿Ok? Todo lo que sucede en nuestra vida es por orden de Dios. Tenemos esa fotografía también en la vida de Job, capítulo 1 en adelante. ¿Ok? ¿Cómo Satanás atacó a Job? Satanás atacó a Job por permiso de Jehová. Porque como Jehová es santo, su santidad le impide hacer daño a un ser humano. Jehová no quiere hacerle daño a un ser humano porque lo hizo a la imagen de él. Dice la palabra que todo lo que hizo Jehová fue bueno. En Génesis. Dios no hizo nada malo. Todo bueno. Entonces va en contra de la persona de Jehová. Que una persona esté paralítica o inválida, ciega, cojo, lo que sea, porque eso es un ataque diabólico. Por X razón que no conocemos, Dios permitió eso con esa persona. Antes había una escuela de pensamiento que decía, hasta Jesús al citar a los propios discípulos, le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque había una creencia
que si una persona nacía con defectos físicos y crecía con defectos físicos, fue que estaban cargando con el pecado de sus padres. Ese kernel, esa semilla, se metió en las mentalidades de ciertas religiones que todavía existen, donde dicen que los hijos llevan el pecado de los padres. Jesús rechazó eso. Porque Jesús le dijo, no fue que sus padres pecaron, ¿ok? Sus padres no pecaron. Él cortó esa doctrina que hoy día hay un grupo que practica y cree en eso. Lo que pasa es que como la gente no lee, la gente simplemente escucha a Juan Bobo que le dijo una historia y la creyeron, siguen cada día más encerrándose. Por eso es que la palabra es la revelación. Si yo quiero saber algo exactamente cómo funciona, pues claro, tengo que preguntárselo al que lo sabe todo. Y ese es Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo sé? Por la Escritura. Si yo escucho la palabra, en un momento dado, Dios me va a llevar a mí un texto que me va a mí a iluminar mi espíritu para que yo entienda lo que yo ando buscando, porque es el deseo de Jesús de que yo lo conozca a Él. La razón por qué yo dejo la palabra es para que le conozcamos. Por eso que la gente que no lee la Biblia, pues nunca lo conoce. Habla de Él, sabe quién es Él, pero no lo conoce. Su idea de Jesús es una idea trastornada, no bíblica. Entonces siguen opiniones falsas que a veces el que te lo dice, no que te trata tratando de decir a ti algo falso, es que ellos mismos ni saben lo que están diciendo. Esto tiene que ir debajo del microscopio del espíritu. Porque todo está revelado en la palabra del Señor. Antes era misterio. Pero el apóstol dijo por espíritu, ya no son misterios. Porque los misterios fueron revelados por el Espíritu Santo a sus santos. Ahora, si a ti te sigue siendo un misterio, es porque tú no eres la palabra. Y ese es tu problema. Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra. Mire esto, versículo número 9. Me dijo, profetiza, el Espíritu profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Se da cuenta? Sin Espíritu usted no vive. Usted nota ahora que hay un asunto de clonación. La clonación es una copia de usted. La primera clonación que hubo fue esa oveja en Inglaterra, creo que se llamaba Dolly. Cogieron el ADN de esa oveja y crearon una copia. ¿Ok? Yo leo demasiado. Y leo bastantes cosas, porque me gusta leer. Se dice, se cree, que en algún lugar cabe la posibilidad de que estén tratando de clonar personas. ¿Ok? O sea, hacer una copia de usted. Pero nadie va a hacer una copia de alguien que no tiene nada. Porque la verdad es que no hay pobre. Yo me he dado cuenta, hermano, que ahora hoy día en el internet están citando todo lo que yo digo aquí. Ya me he encontrado con 2 o 3 comentarios citando lo que yo hablo aquí. Bueno, la gloria sea para el Señor, pero déjeme decir lo siguiente. Usted no es pobre. Usted lo que no tiene es dinero. Hay que hacer una diferencia. Porque usted puede ser, entre comillas, pobre aquí. Le llaman pobre porque no tiene dinero. Pero si al otro día tiene dinero, está la misma masa corporal suya en este planeta, pisando este planeta. ¿Y qué cambió? Es algo mental de la sociedad.
que te ponen una etiqueta de pobre porque no tienes dinero. Y mañana cuando tengas dinero, ¿qué van a hacer? ¿Cambiar la etiqueta y decirte que eres rico? Esto todo está como está. Usted mire las cosas y las analice. Pues se dice que creen que es posible que en algunos lugares secretos traten de clonar gente, pero millonarios, que no quieren dejar herencia, que quieren permanecer así como algo eterno, pero no se puede. Porque imagínense, hay cosas que no podemos entender. Y es que un animal tiene alma. Por eso es que usted le pega un pejo y grita. Porque en el cuerpo del perro que tiene es simplemente un vehículo donde el alma le hace sentir sus emociones. Grita, se alegra, ¿ve? Pero el alma es un asunto espiritual, donde solamente Dios lo puede hacer. El hombre puede clonar lo que quiera, como dice el famoso dicho, una paloma la hace cualquiera, pero que tenga un pico y coma es otra cosa. Por eso fue que Janes y Jambre en Éxodo 7 no pudieron imitar la plaga de los piojos. Imitaron la plaga de la sangre. Imitaron otras plagas. Pero cuando llegó el asunto de dar vida de la tierra, porque toda vida nace de la tierra, de crear piojos, no pudieron. Porque es algo que solamente Dios hace. El hombre no puede hacer eso. Pues para cejar el círculo, se cree que hay lugares donde están tratando de clonar seres humanos, pero gente rica, para supuestamente seguir viviendo una vida lineal y dar la impresión de que nunca ha muerto, para mantener sus herencias y sus propiedades. ¿Cuán cierto es de eso? Realmente no lo sabemos. Están tratando de clonar un mamut. ¿Ok? Usted ve que los paleontólogos y los arqueólogos andan por lugares buscando fósiles que tengan sangre. Porque los huesos a veces no tienen ADN vivo. ¿Sí? Usted vio esa famosa película de los dinosaurios que se hizo, ¿verdad? Ese es el principio. ¿Qué principios usaron para hacer esa película? Porque quiero hacer un punto aquí. Pues simplemente que un mosquito voló, de que los mosquitos chupan sangre, se paró sobre un dinosaurio, le sacó sangre. Y tenía la sangre en su bolsa, el mosquito. Pero que el mosquito se paró en un árbol y el árbol tenía resina. ¿Sabe lo que es la resina? Que usted corta un árbol para que me entienda la sangre del árbol. Y la resina cubrió el mosquito y lo petrificó. Y que cuando encuentran el mosquito, está petrificado dentro de la resina del árbol que lo cubrió, lo cogieron, le quitaron la resina y le extrajeron la sangre del dinosaurio que le había chupado. Y es con sangre cuando se puede clonear. En España había un cabro viejo, un cabro que ya no estaba en España, que daba uno. Hubo una tormenta eléctrica
y una rama de un árbol le cayó encima al cabro y lo mató. Inmediatamente los científicos en España cogieron el cadáver del cabro, lo metieron en ciertos laboratorios y clonearon más cabros como el que se había muerto. Aquí lo que se está hablando, hermanos amados, es que la ciencia, como Jesús le dijo a Daniel, la ciencia se aumentará. Pero la parte espiritual, el alma, nadie puede clonar un espíritu humano. Porque estamos jugando el papel de Dios. Y le menciono esto porque solamente el Señor, como usted ve aquí, es el único que puede coger hueso, quién sabe cuántos miles de años, amén, y volver por su espíritu, por el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús, y dar vida. Una creación, ¿ok? Una resurrección nuevamente y una creación sobre esa gente en un momento dado. Ahora mire esto, dice la palabra, versículo número 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vivieron, se pusieron de pie. Porque eso va a pasar. Lo único que el arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo, es una cosa demasiado rápida. No hay una manera de medir el tiempo. Lo mejor que pudo decir el Espíritu Santo a nosotros por la palabra es como un abrir y cerrar de ojos. Bueno, usted sabe ciertas cosas. El hombre parpadea 20,000 veces al día. Se dice que el hombre habla de 15 a 20,000 palabras por día y la mujer casi 40,000. Eso tal vez se deba a que la mujer usa los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y que el hombre solamente usa un hemisferio. Y el que no entiende esto dice que mucho hablan las mujeres. Es que tienen dos hemisferios. Y el segundo hemisferio las capacita para duplicar un solo hemisferio que tiene el varón. La gente que sabe escuchar, porque, bueno, verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Ve? La vida la da Jehová, Él es el único que puede hacer las cosas y puede cambiar toda situación. Dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Usted ha pensado en eso? Que Él llama a las cosas que no son. Y lo vemos claro. No vemos eso tan claro, hermano. Pues en Génesis capítulo 1. Y hágase la luz. Se hizo la luz. Hágase los mares. Se hicieron los mares. Hágase los animales. Se hicieron los animales. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Imagina nosotros que somos su santa creación. ¿Cuánto Dios nos ama a nosotros? Lo que pasa es que nosotros no sabemos reconocer los valores divinos de Jesús. Repito, nosotros no sabemos reconocer los valores divinos de Jesús. Usted sabe, hermano, lo que es que nosotros, siendo personas flacas y débiles, humanamente hablando, Dios nos ponga a nosotros en las manos algo. Usted no sabe cómo yo me siento. Que Dios en su misterio me llamó a ser pastor por 40 años. Representando su casa. Representando las cosas del reino de Dios en esta ciudad. A mí Dios me ministró por un siervo aquí. No sé cuántos se acordarán o no.
Pero me dijo, Orona, tu nombre es conocido en el cielo. En el cielo te conocen. Tienes que conocerme. Y que Dios haya dado a uno el privilegio. No el hombre. Porque lo que el hombre da no vale la pena. Lo que el hombre da perece. La Biblia dice que las cosas que se ven perecen, pero las cosas que no se ven son eternas. Y que por tantos años yo he representado al Señor en esta casa. Y que cada año que pasa, hermano, se van acumulando riquezas. Porque trabajar para Él es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Su trabajo secular, hermano, lo único que sirve es para que usted compre leche y pague a la gente. Eso es todo. Nada más. Usted vive de un papel llamado cheque. Que lo gasta en 1 o 2 semanas o en un mes. Y que si se muere ahí se quedó. ¿Esas son tus riquezas? Como cuando Jesús le dijo a aquel que dijo, tengo muchas riquezas y no sé dónde guardarlas. Y dijo, voy a hacer graneros más grandes para guardarlas. Él estaba acumulando, pero nunca pensó nada. Dice que Dios le habló esa noche y le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Dime qué tú tienes con Dios. Y no te olvides que los valores de Jehová son tan y tan más caros que un diamante. Porque no tienen origen natural. No son de aquí. Es de arriba. Y que el diablo te lo quiere robar. Porque una vez que el diablo te roba eso, y él usa muchos métodos para robarte lo que Dios te dio, y después que te roba lo que Dios te dio, se va y te abandona. Y te quedas sin nada.